Y es que, aunque tiene mucho que ver, sí, el tema de la inseguridad, el tema de la violencia, el tema en general que se vive en este país, bueno, pues también tiene que ver cómo se da este tratamiento y la impunidad que se ha registrado en los últimos años. Resulta que los estados con mayor índice de impunidad son el Estado de México, Baja California, Veracruz, Puebla y Querétaro. Esto de acuerdo al Índice Global de Impunidad México 2022. Quien tiene todos los detalles y que además es coautor de este índice y que ha desmenuzado y sabe perfectamente de estos temas, eres tú, Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, profesor del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla. ¿Cómo estás, Gerardo? Buenas noches. Muy contento de estar en tu programa, como siempre, Sofía. Gracias, Gerardo. Gracias también a ti por tenerte siempre, que te des el espacio para estar con nosotros y saber, bueno, pues tú mejor que nadie conoces este informe, eres coautor, este índice, y vaya que la impunidad, pues dinos algo, ¿ha crecido, se mantiene o sigue igual, no ha pasado nada y a qué se debe? Bien, la impunidad en México se mantiene en niveles muy altos con base en los últimos reportes que hemos hecho desde hace 7 años. Nos preocupa que siguen existiendo estados como el Estado de México, como Veracruz, como Baja California, en donde no solamente hay un estancamiento, sino que se agrava la situación de impunidad. ¿Qué es la impunidad? Son los delitos que no son castigados. Nos interesa, Sofía, explicar las razones estructurales y funcionales. ¿Qué quiere decir? Las capacidades que los gobiernos estatales le dan a sus instancias de seguridad pública, policías, jueces, ministerios públicos, fiscalías, para que los delitos que son cometidos sean castigados. El problema es que no hay una voluntad política de esos gobiernos que tú ya dijiste para mejorar sus capacidades y que los delitos que nos afectan a los ciudadanos sean castigados. Ahora, estás hablando justamente de esta poca voluntad que hay por parte de los gobiernos estatales, en donde, bueno, pues supongo que tiene que ver, y que, bueno, leyendo este índice que ahorita nos dices, si la gente lo quiere leer más a detalle, dónde lo puede ubicar, porque está muy interesante, sobre todo saber cuáles son estas estructuras que no han o que han ignorado y que justamente son las que propician esta impunidad. Y que además podemos decir, Gerardo, que esta impunidad va de la mano con la corrupción y que justamente son estos vicios los que mantienen, neutralizan y naturalizan la forma en la que se lleva a cabo los sistemas de justicia en cada uno de los estados. Te pongo 3 ejemplos, Sofía, de lo que me preguntas. Primero, en México no hay suficientes policías estatales. Los gobiernos estatales nos han defraudado. Necesitamos el doble de policías estatales para que nos cuiden. Estos son con datos de la Secretaría de Gobernación. 2, nosotros comparamos los jueces a nivel internacional. México tiene solamente 4.36 jueces por cada 100,000 habitantes. ¿Qué quiere decir esto? Que hay países como Croacia, por ejemplo, que tiene 20 jueces por cada 100,000 habitantes. Ese es el promedio en los países que nos queremos comparar. México tiene 4. Es decir, cuando llegan casos a los jueces, van a tener que decidir cuáles atienden y cuáles no. Finalmente, ministerios públicos, fiscalías, tenemos 2 por cada 100,000 habitantes. Entonces, no tenemos ni capacidad de prevención, de investigación y de sanción de los delitos. Ese es el drama que vive México, Sofía. Ahora, de estos jueces que llegan, que seguramente, obvio, llegan con una formación, ¿no?, para llegar a estos espacios, pues no llegan capacitados para atender en estos espacios las necesidades que justamente surgen en cada una de estas entidades, ¿no? Sí, más que la profesionalización, que eso no nos preocupa y no lo medimos. Ok. Lo que nos preocupa, hicimos estudios en Europa, Sofía, los jueces tienen que ser premiados o castigados. Premiados si si cumplen con su labor también de judicializar, de impartir justicia, pero también aquellos jueces que se les demuestre que tienen casos de corrupción,
de violación al debido proceso no tiene por qué seguir en el sistema judicial. Es un tema que tenemos que poner en las mesas de análisis como la tuya aquí en el Heraldo. Nos recargamos en la función de los policías, pero no vemos que es una cadena de impunidad. Empieza con los policías que no previenen los delitos, con las fiscalías que no investigan y con los jueces que no castigan. Claro. Eso es lo que vimos en el índice. Y ahora cuando hablas, perdóname, cuando hablas de los policías, pues al final es nuestro primer contacto, ¿no? En teoría es el primer contacto de la ciudadanía para atender algún delito, pues sí, cualquier infracción, lo que sea, pasa que es el policía y no están capacitados. Y ahora, ¿crees que esto de no dotarse, de acuerdo a este estudio, de no dotarse de los policías necesarios en cada uno de los estados, ha sido como bueno, no importa, la federación me dota en este momento pues de la Guardia Nacional, ahora vienen los militares, pues no necesitamos tanto a las policías locales, mejor vamos a reforzarnos con la federación? ¿Será eso en lo que han caído justamente los estados? Lo explicaste fabulosamente. Los gobernadores, porque no quieren invertir en sus policías, no les quieren dar buenos sueldos, reclutar más policías porque les cuesta capacitarlos, les cuesta darles entrenamiento, les cuesta darles botas, uniformes, les cuesta también darles casas, becas. Por eso es que se sienten muy cómodos de pedirle a la Federación, a la Guardia Nacional, que sustituya este déficit que no tienen de policías estatales con guardias nacionales. Entonces estamos en una trampa terrible. Claro. Necesitamos Guardia Nacional, por supuesto. Los gobiernos estatales necesitan tener más elementos. Así es, y bueno, pues por eso todos los gobernadores, yo no he visto uno solo que diga que no venga, ¿no? Al contrario, pues que vengan, total, para que me vengan a hacer la chamba en lugar de justamente dotarse de más elementos. Ahora, en medio de todo este diagnóstico e índice que elaboras también, ¿hay algunos resultados positivos? Sí, claro. Mira, recomiendo mucho la nota que hizo el Heraldo de México en el portal sobre el índice, sobre la Ciudad de México. Porque, por ejemplo, la Ciudad de México sí tiene un estado de fuerza importante. Ha invertido en más policías ministeriales, en más fiscalías. La Ciudad de México se mantiene en niveles intermedios. Otros casos positivos, por ejemplo, Campeche y Baja California Sur. ¿Cuáles son las características que tienen? Pocos delitos, pocos homicidios, pero buenas capacidades institucionales, ¿no? Es una correlación. En cuanto a los delitos que aún siguen sin castigarse, hablando de impunidad, Gerardo, ¿cuál es este delito que bueno, pues sigue con miles y miles de carpetas abiertas? Porque sabemos que son muchísimas y que, bueno, pues ahí está, ¿no? Y que todavía ni siquiera se llega a una sentencia. El homicidio. El homicidio es el delito que más le preocupa a los mexicanos y a todo el mundo, en todos los países. Es el delito... México tiene... Perdón. Sí, es el delito, Sofía, que nos ayuda a medir los niveles de impunidad. Por ejemplo, hay 30,000 homicidios promedio por año en México en los últimos 5 o 6 años. Entonces, y hay que recordarle al auditorio y a los gobernadores y a los diputados locales, el homicidio es una responsabilidad de ellos, de los gobiernos estatales. No es responsabilidad del gobierno federal, es un delito del fuero común. Y finalmente, Gerardo, ya hablamos de los estados que tienen mayor índice de impunidad. La impunidad de cajón no tendría que existir, ¿no? Ya esperemos que en algún momento hablemos de cero impunidad. Pero, ¿cuáles los que menos tienen? Muy buena pregunta, Sofía. Te voy a decir cuáles estados redujeron su posición en el índice. Porque también hay que celebrar celebrar en términos relativos. ¿Quiénes están haciendo medianamente su trabajo? Baja California Sur, ya te lo comenté. Sí. Pasó del lugar número 20 al lugar número 1 en esta nueva medición.
Tamaulipas, ¿eh? Tamaulipas pasó del lugar 31 al 12, ¿no? Quintana Roo bajó del lugar 28 al número 15. Tlaxcala pasó del lugar 22 de impunidad al lugar número 10. Entonces, sí hay experiencias que tenemos que analizar como académicos, como periodistas, qué fue lo que hicieron bien y que está reflejado en datos duros. No es percepción el índice, Sofía. Así es. Quien quiera ver a detalle este índice, ¿dónde lo pueden ver, Gerardo? Gracias, Sofía. En la página de la Universidad de las Américas Puebla, www.utlap, hasta la P de Puebla.mx/CECIG, de Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia. O en Google lo pueden buscar sin problema. Perfecto, pues ahí lo estaremos revisando. La verdad es que viendo los datos está muy interesante, nos tardaríamos más. Solo prométenos que un día que estés por acá vas a venir al estudio para platicar más tiempo y bueno, pues aquí mejor con toda la gente. ¿Te parece? Te pido una disculpa de no estar en el estudio. ¿Estás allá? Mi alma mater es la UTLAP, pero mi medio de comunicación es el Heraldo de México. Así es que les mando un fuerte. Nada, aquí te veremos pronto. Gracias siempre a ti por este tiempo y bueno, pues te leemos en las páginas también del Heraldo. Gracias, Gerardo. Buenas noches. Gracias, Sofía.